vamos a ver unos ejemplos de programación con PIC de Microchip. Para ello necesitamos tener un IDE, que es básicamente una herramienta que nos va a permitir programar. Entonces vamos a usar el MPLAB X, MPLAB X. En este caso yo tengo instalada la versión 4.15, pero puede ser cualquiera de las versiones que utilice el MPLAB. El MPLAB X es un editor de código y unas herramientas que nos van a servir para empezar a programar. Entonces, primero necesitamos el IDE, que es el entorno integrado de desarrollo. Luego necesitamos los compiladores y se instalan aparte. Primero podemos instalar el compilador y luego podemos instalar el IDE. Eso es independiente. Lo que sí tenemos que hacer es instalar el compilador en ese orden, si es posible, y luego instalar el IDE para que reconozca el compilador. De hecho, ya viene instalado un compilador que es el assembler, pero nosotros vamos a utilizar el lenguaje C. Ahí tienen de dónde bajar el MPLAB X IDE y tienen la ubicación aquí en la página de Microchip para que puedan bajar. Dice download MPLAB X IDE y bajan. Entonces hacen clic sobre ese botón y lo van a bajar, ¿ok? Bueno, una vez bajado eso, entonces van a seguir todos los procesos para la instalación. Ahí tienen las diferentes versiones para los diferentes sistemas operativos. Hay para Windows, Linux, Mac OS y otros, por supuesto, ¿ok? Ahí tienen todo el ecosistema de herramientas y compiladores de Microchip. Ahí pueden también tener el MPLAB Coverage, que es otra herramienta. Entonces tienen varias herramientas para poder utilizarlas. Tienen tutoriales, materiales, compiladores para poder utilizar. Bueno, aquí tienen esta versión. De hecho hay otros compiladores, que es el CCS. Entonces también pueden utilizar eso. Entonces ahí pueden buscar los compiladores. Y hay compiladores de 8 bits, de 16 bits, de 18, y después están los de 32 bits. Okay. Ahí están los compiladores XC Compiler. Esos son los de 8 bits, los de XC32 de 32 bits, los MPLAB XC8. Y ahí tienen un montón de herramientas. Entonces se van en esos enlaces, le dan clic sobre esos enlaces y van a poder bajar esos compiladores. ¿Okay? También tienen para los modelos ARM, por ejemplo, y toda esa gama de compiladores que tienen. Bueno, tienen el MPLAB C18, como les dije, también los C30 y así sucesivamente. Lo que pasa es que estos microcontroladores tienen CPU dentro y internamente o externamente se manejan a 8 bits, 16, 32. Ok, entonces son ese conjunto de herramientas que tienen para poder trabajar. El IDE es una versión, como pueden saber, que es el mismo de NetBeans. Entonces lo van a tener. Entonces ese es el MPLAB X una vez ya instalado, y se abre aquí la aplicación para poder visualizarla. Tarda un poco el compilador tarda un poco el IDE en levantarse, ya que es una versión modificada del NetBeans,
Para los que conozcan programación en Java, entonces es el mismo entorno de NetBeans modificado para poder compilar los productos de Microchip. Entonces tienen esa facilidad al ser un producto de software y hardware libre. Entonces allá se abrió la herramienta, y para los que conozcan el NetBeans se van a dar cuenta que es la misma interfaz, solo que aquí está adaptado para programación de microcontroladores, en este caso la de Microchip, que es en sí una buena herramienta, ¿ok? Entonces tienen todas esas capacidades para poder utilizar. Ustedes pueden tener acceso a todas las herramientas acá de Microchip, aunque también hoy en día está capacitado para poder trabajar con NetMail. Entonces tienen estos. Ok. En la parte de arriba tienen para compilar el código y para ejecutar en forma interactiva si es que quieren, una vez que tengan instalado, ya quieren probar si funciona o no el proyecto que están haciendo, lo pueden hacer de forma interactiva. Bueno, y ahí, como ven, tienen el conjunto de herramientas que se dispone para eso. Ahí tienen el proyecto, en este caso ya está abierto un proyecto. Se van en File. Si quieren cerrar, le dan Close Project. Si ya tienen instalado algún proyecto, entonces ahí pueden darle esa opción de Close para que pueda cerrar el proyecto, ya que vamos a crear nuevos proyectos y vamos a trabajar allí. Para que no les dé error, entonces acostúmbrense a cerrar el proyecto y abran uno nuevo. Bueno, se van en File, luego se van en New Project y ahí van a crear su nuevo proyecto. Entonces ahí tienen nuevo proyecto. Ok. Y bueno, ahí pueden crear su proyecto. Y ahí van a tener varios pasos que seguir, que es muy parecido al que ya les mostré en la forma que se ejecuta online. Se van a Microchip Embedded. Microchip Embedded, está bien ahí. Y buscan Standalone Project, que es el primero que ven ahí. Standalone Project. Bueno, y hacen clic sobre ese, le dan Next y siguen los pasos para buscar. Primero nos aparece, por un lado, buscar por familias y por otro lado, buscar el dispositivo, ¿okay? o el nombre. Lo que pasa es que un microcontrolador corresponde a varias familias, o sea que un microcontrolador tiene varias familias que son muy parecidas y nosotros tenemos que elegir una de ellas. O si no, pueden escribir ahí donde dice HAL Families, en las familias de 8 bits, de 16 bits, los que son de ABR, por ejemplo, los que se utiliza con NetMail, o bien los que son de PIC Microchip. En nuestro caso vamos a hacer una de 8 bits. Es esa que vamos a usar, que corresponde a las familias de PIC 10, PIC 12 y PIC 16. Ahí se entiende bien que dentro de las familias hay varios modelos de microcontroladores. Entonces puede ser cualquiera de esos. Ahí tienen las familias. Entonces hay los 16 bits, 32 y 8 bits. En donde está Device, ustedes pueden agarrar y colocar el PIC 16F628A
y van a encontrar en la lista. O van escribiendo por parte y les va a aparecer la lista de cuáles pueden ser los microcontroladores. De hecho, cuando uno va a hacer un proyecto, lo primero que debe saber es ubicar cuál de los microcontroladores va a utilizar. Bueno, repitiendo, nos vamos a File, New, Project, Microchip Embedded, y dentro de eso Standalone Project, ¿ok? Entonces ese es el proceso para poder crear nuestro proyecto. Luego nos vamos a Next y vamos a continuar el proceso de la creación de un proyecto. Nos vamos aquí en Device, colocamos el nombre del microcontrolador que vamos a utilizar, PIC16 F628A en nuestro caso. 628A, ok. Y bueno, ahí tenemos ese PIC, le damos siguiente. Y aquí opcionalmente podemos seleccionar un hardware si vamos a hacer debugger. En nuestro caso no, evidentemente no vamos a instalar ningún hardware que utilicemos. Y después acá tienen en la lista los hardware que se usan para programar, que básicamente es el hardware programador de los PIC o microcontroladores. En este caso puede ser algunos que se denominan ICD3, ICD4, PIC 3, PIC 4, PIC 2 y otros. Lo más normal que se usa son los PIC 2 hasta el PIC 4. Evidentemente, cuando está PIC 2 cumple ciertas familias de microcontroladores. El PIC 3 aumenta esa capacidad a otros microcontroladores, y el relativamente nuevo es el PIC 4, que abarca una mayor cantidad de familias de microcontroladores. Pero para la mayoría de los casos, desde el PIC 2, que es el más fácil de comprar y de conseguir, ya se puede usar, ¿ok? Entonces, ahí como ven, es el PIC 4. Después está el PIC 3. Y luego, donde dice Alternate Tools, van a encontrar, por ejemplo, otras opciones, ¿ok? Bueno, y ahí van a encontrar, por ejemplo, el PIC 2 para poder utilizarlo. Este es muy bueno, pero es más caro, el ICD3 o el ICD4. Bueno, y después está el Real Ice, que es muy bueno también, pero es más caro. Ok. Entonces el objetivo de esta pestaña, donde estamos actualmente, es ubicar a qué dispositivos vamos a usar para programar o para simular, ¿ok? En nuestro caso vamos a crear un archivo hexadecimal, y ese archivo hexadecimal que se va a crear se va a guardar en la computadora, y desde ahí nosotros vamos a tomar para simular, ¿ok? No vamos a necesitar otro hardware adicional para nuestro caso, por lo menos, ¿ok? Ahí lo ven, está el famoso PIC 2 que uno puede comprar de una tienda que es bastante más económica, y en algunos casos también se puede fabricar un clon de PIC 2, ok. En nuestro caso, para los microcontroladores de 8 bits, el PIC 2 ya basta y sobra. Yo tuve problemas inclusive con los PIC 3 programando los microcontroladores de 8 bits. No sé por qué sale un mensaje que dice que puede dañar al microcontrolador, y a veces daña porque la tensión es de 5 voltios
y, y hay algún problema a veces con esas definiciones de algunos programadores. Entonces, convendría más usar el Pickit 2, entonces no daña al microcontrolador, por lo menos de la familia más baja, que corresponden a los de 8 bits. Bueno, en este caso no vamos a quemar un microcontrolador. Me refiero a quemar con grabar. Entonces, cada memoria flash estamos grabando esa información dentro del dispositivo. ¿Okay? A eso me refiero ahora con quemar. Entonces, les recomiendo Pickit 2 si van a usar microcontroladores de gama baja, ¿ok? Luego le dan siguiente. Y ahí tenemos que elegir los compiladores. Por eso es necesario tener instalado. Solamente yo tengo instalado el XC8 y los otros dos que están ahí ya vienen preinstalados como compiladores alternos dentro del IDE del Arduino, digo del IDE del microchip. Nosotros vamos a usar el XC8. La otra opción es de High-Tech, pero se dan cuenta que los dos son para assembler, como les dije hace rato. Y ahora vamos a usar específicamente para el lenguaje C. Dentro del lenguaje C es más estándar y nos permite pasar de una familia de gama baja a gama media y gama alta solamente modificando el código que es particular a cada modelo, y todo el resto queda invariable. Por eso es muy útil el tema de que podamos utilizar diferentes tipos de herramientas y todas que sean compatibles entre sí con el mismo lenguaje C. Bueno, en este caso, lo que tenga que ver con los modelos de PIC Microchip. Bueno, en este caso vamos a usar el XC8, que va a ser nuestro compilador base que vamos a utilizar. También se puede usar esto en ensambladores y los de High-Tech. High-Tech era un compilador externo a Microchip y luego la empresa de Microchip compró el compilador de High-Tech. Y también tiene fabricado este compilador de XC8 la empresa de Microchip. Las que nosotros bajamos básicamente funcionan full. A los 60 días baja su rendimiento. Entonces, si ustedes no quieren que baje el rendimiento, compran el XC8, el compilador completo. En este caso funciona bien 2 meses y después la parte de optimización de código es eliminado, pero no importa, igual funciona. Bueno, tenemos que crear un nombre de proyecto. Y ahí entonces vamos a generar un nuevo proyecto y le vamos a colocar que sea el proyecto principal. Entonces está seteado set as main project, que indicando entonces que va a ser el proyecto principal. Ahí tenemos que darle un nombre al proyecto. Entonces aquí le llamamos, ahí como ven, proyecto XC8, y ahí vamos a colocar nuestro código, ¿ok? XC81, ¿ok? Le damos browse para elegir dónde vamos a guardar nuestro código. Bueno, y ahí entonces vamos a colocar el nombre del proyecto. Y bueno, y ahí entonces ya se crea todo el proyecto. Luego tenemos que irnos a donde dice Source File
que es el programa fuente, hacemos o le damos clic derecho y ahí entonces tenemos la posibilidad de elegir nuestro archivo fuente. En nuestro caso va a ser un archivo que tenga .mainc. Clic derecho, luego le damos Microchip Embedded y elegimos el compilador, en este caso va a ser XC8, y nuestro archivo va a ser evidentemente un mainc. Hacemos clic en el mainc para crear un nuevo archivo. Ahí se crea ese archivo de mainc, entonces nuevo, other, ahí tienen la gama de compiladores XC8, XC32, 16, etc. mainc, que es el programa principal. Y ahí se crea entonces el archivo mainc. Es un archivo wizard, o sea, un programa wizard que va a crear la cabecera del programa, ¿ok? Y esa es la cabecera del programa, donde básicamente tiene un bloque main y un include que es el XC8 para los compiladores de 8 bits. Ese es el programa principal y ahí tienen su librería. Bueno, ok, ese es el bloque principal. Bueno, estamos compilando ya el código. Estamos compilando por parte, ¿ok? Probamos. Ahí ven, Clean and Build Project. Eso es lo que tenemos que hacer clic ahí para generar de vuelta el proyecto. Digo, el programa, para compilar de vuelta. Ese es para ejecutar el código. En este caso no está instalado ningún hardware que pueda ayudarnos a ejecutar ese código. Solamente vamos a simular con el Proteus. Bueno, ahí tenemos el programa principal. Entonces ese es el icono que nos va a servir para crear el proyecto, o sea, para generar de vuelta el archivo ejecutable. Entonces toma nuestro archivo programance, pasa por las diferentes fases de compilación y los diferentes procesos y las diferentes etapas de un compilador para convertir el lenguaje C a un hexadecimal, a un archivo binario hexadecimal, que es la salida de todo ese proceso. Ese archivo hexadecimal, lo que suele pasar es que ese archivo hexadecimal se ejecuta en un microcontrolador, pero a través del hardware, que es el programador, es transferido desde la computadora hasta el chip y ahí queda guardado ese proceso. Bueno, entonces necesitamos colocar esta definición de define xtal-frec y definimos la frecuencia del microcontrolador a 4 MHz. Entonces, como ven ahí es 4 MHz. Esa es la definición de la frecuencia que necesitamos para nuestro delay, que es básicamente de 4 MHz. Porque si utilizamos un oscilador interno,
Su funcionamiento es a 4 MHz. Bueno, y ahí tienen el código hecho y vamos a ir pegando exactamente para que queden ahí. Luego de definir aquí está el FREC, porque eso no está definido dentro de XC. Entonces vamos a utilizar el momento, ya que básicamente vamos a encender y apagar un LED. Entonces vamos a hacer que se active y desactive uno de los puertos, el puerto D, que nosotros usamos como salida. Entonces aquí colocamos la velocidad de frecuencia que vamos a utilizar. Luego vamos a configurar los fuses. Los fuses nos permiten activar o desactivar alguna función específicamente del microcontrolador. Por ejemplo, activar o desactivar el watchdog timer, activar o desactivar la protección para que nadie copie nuestro código o nuestro proyecto, la protección que también funciona como para que cuando existe un menor voltaje, entonces el dispositivo se protege y se desconecta. Todas esas funciones están ahí. O existen transitorios cuando ustedes apagan y prenden una luz. Cuando ustedes conectan un dispositivo por primera vez, ocurre algo que se llama transitorios, que básicamente es un periodo de inestabilidad eléctrica. Mientras está esa inestabilidad, entonces no conviene conectar ningún dispositivo. Y lo que hace entonces el microcontrolador, básicamente, con uno de los fuses, es permitir que empiece a funcionar después de los 4 o 5 milisegundos que se haya conectado a esa máquina o ese proceso. Entonces, a nivel de máquina o hombres, entonces está definido las funciones que tengan que ver con lo que vamos a ir haciendo. Entonces, primero vamos a necesitar configurar los fuses para poder trabajar con ellos. Bueno, ¿y cómo me voy a definir los fuses? Porque les dije yo que básicamente necesitamos eso y me voy hasta Memory View y se van a Configuration Bits. Y aquí no necesitan tener memorizado todos los nombres de los fuses, directamente ya tienen ahí. Y solamente van a activar o desactivar lo que van a necesitar. Y ahí les sale la lista de los fuses que tienen disponibles para este modelo. Y luego generan, donde dice Generate Source Code for Output, generan el código y lo copian a su programa. Es así de sencillo. Y aquí les permite activar o desactivar. Bueno, ahí tienen los nombres de los fuses. Si queremos utilizar el oscilador interno, como pueden ver acá está external clock, nosotros tenemos que cambiar a internal. INT y OS, OSIO, ese es el nombre que hay que cambiarle para que podamos utilizar el oscilador interno. Ahí cambiamos a oscilador interno y ahí tiene una descripción para saber cómo se comporta eso.
Bueno, ahí tienen el ventilador interno, que es el que vamos a usar nosotros. Después tienen otro, el Bright On o Bright or Protect. Entonces, ahí tienes explicaciones básicas de qué es lo que hace todo ese fuse, que puede estar activo o inactivo. Bueno, ahí tienen los fuses que corresponden a este modelo o a esta familia de microcontroladores. Bueno, ahí tienen la lista de los fuses y sus valores que pueden ir teniendo. Ok. Parte por parte está mostrando entonces todo el proceso de la creación. Primero es entonces colocar el include, luego hacer el define con la velocidad de 4 MHz. Si va a ser un oscilador interno, por supuesto. Y luego, una vez que seteamos todos los fuses, hacemos clic en generate y ahí van a darse cuenta que, así como nosotros estábamos pensando, coloca todos esos config, que son los archivos de configuraciones que utiliza pragma config, como ven ahí, para configurar los fuses. Entonces simplemente ya falta copiar y pegar debajo de fuses para que pueda funcionar en conjunto. Bueno, ahí pueden colocar los fuses como on o como off. Es decir, prender o apagar cualquiera de los fuses. Bueno, acá van a configurar todos los fuses. Y ahí veremos si aquí hay algún problema en la compilación. Bueno, aquí no hay ningún problema, entonces podemos continuar. Y tienen todo el proceso de compilación. Bueno, el código en sí hay que colocarlo dentro del bloque main y vamos a copiar eso.
y lo vamos a pegar en nuestro proyecto. Ok. Ahí está el código, entonces está la parte del setup y después está la del loop. Okay. Lo primero que vamos a colocar es el tris V, todos en 0, que es el output, que es salida. Entonces los 8 bits de del puerto van a estar declarados como salida. Entonces el tris V va a estar todo colocado como ceros, como ven ahí. Y el port V está colocado en 0, entonces empieza ahí. Todo el port V se apaga entonces y luego entra dentro del while y ahí se prende por un tiempo, luego se apaga. Entonces para eso sirve el delay, para que le dé un pequeño retardo. Entonces se prende y luego se apaga, se prende y luego se apaga. Así va a funcionar el código, ¿okay? Por eso tiene un bloque principal y dentro del bloque principal se van colocando la parte del main y luego seleccionamos lo que habría que seleccionar, ¿okay? En este caso colocamos todos los puertos del puerto B como salida, output, colocando 0 acá en posición. Entonces estamos diciendo que todos esos puertos son de salida, y si colocamos todo uno va a ser de entrada. Recuérdense hacer sus lecturas y su escritura directamente con los valores que tiene el vector para que les pueda funcionar de una forma correcta. Entonces todos los del tris V ponemos como apagado y con port V apagamos. Todos los del tris entonces ahí tienen la definición del puerto tris y asociado a esos puertos tris tienen el puerto port. Entonces tienen el par siempre, tris V larga y while también que ver con que puede ser valores falsos o valores falsos o verdaderos. Entonces todo depende de eso. Lo más importante es el bloque while y van a darse cuenta que ese bloque está definido para este lenguaje en sí o para otros. Entonces es algo estándar que tienen la mayoría, y dentro de ese ciclo entonces se programa para encendido o el apagado de las luces. Bueno, y ahí tienen ahí esa parte. Entonces, aparte de setear si queremos que sea de entrada o salida, entonces ahí definimos eso y luego ya apagamos todos los NET para que entre dentro del ciclo while 1. Entonces siempre se ejecuta ese código y ahí entonces se prende y se apaga, se guarda por temporada esa energía y luego se inyecta a la red.
Bueno, y ahí tienen todos entonces el código de eso. Bueno, ahí lo pueden compilar el código. Y si está todo bien, entonces va a decir build successful, o si no, va a colocarles en qué lugar más o menos considera que está el problema. Y dentro del bloque while, entonces prendemos por un segundo y luego apagamos de vuelta por un segundo, y así sucesivamente se prende y se apaga. Guión bajo delay, guión bajo ms, y ahí se le pasa cuánto va a ser el retardo en milisegundos. Ok, ven ahí todo el proceso de compilación. Entonces ahí pueden activar o desactivar los fuses y luego le hacen en general, apretan el botón, luego copian ese código y lo pegan ahí dentro del área donde especifica los fuses. Bueno, siempre conviene ubicar un directorio donde va a ser nuestro directorio de trabajo. Y yo ya tengo fabricado la placa de simulación en Proteus para esos microcontroladores. Bueno, ahí se abre el Proteus. Bueno, ahí tenemos nuestra placa, donde básicamente tenemos en la parte central el microcontrolador. Entonces, ahí tenemos nuestro microcontrolador de 8 bits. Luego tenemos el puerto B y el puerto A. En el puerto A se puede usar como entrada y el puerto B vamos a usar como salida. Podemos invertir eso o elegir como queremos hacerlo. Lo más importante es que vamos a manipular los bits con el PIC16628A. Hagan doble clic ahí y pueden entrar a buscar el archivo hexadecimal u otras configuraciones que requieran hacerlo dentro del Proteus. Y acá tenemos desde el bit RB0 hasta el RB7, que corresponde a todos los bits. Uno lo puede manipular a nivel de bits o lo puede manipular a nivel de 8 bits.
o de 1 byte. Bueno, y tienen las etiquetas que corresponden a los pines del microcontrolador, que van desde el RA0 al RA7 y el RB0 al RB7. También colocamos un display de 7 segmentos para ver la secuencia de LEDs que se prenden y que se apagan. Tenemos la salida por el puerto D y por el puerto A, que vamos a usar como entradas. Entonces RB12, RB7 y RB6 son los que tienen para poder utilizarse. Como tienen ahí dos puertos de salida que están activos por el puerto B. Bueno, ahí lo importante es ubicar en dónde está el archivo ejecutable. Que es .exe. Y básicamente les voy a mostrar el directorio donde está ubicado. Está ubicado en el directorio que ustedes definieron que van a llamarse sus proyectos, en ese mismo directorio. Luego hay una carpeta que se llama dis de distribución. Luego ven ahí ese producción, y buscan ese XC8 PIC, como ven aquí, y ahí lo buscan y lo seleccionan. Bueno, estando otra vez nuestro código, entonces ahí vemos lo que se puede hacer. En este caso prendería a apagar un LED o un conjunto de LED, quiero decir en este caso. Es más rápido que directamente el pin mover, ya que el pin mover lo hace uno a la vez. En este caso es un bloque a la vez. Bueno, y acá pueden prender el puerto B, pasando en port B todos los valores. Y luego guión bajo delay ms para tener el retardo de 500 milisegundos o lo que sea que uno lo quiera definir. Bueno, y ahí vamos a poder ir viendo su ejecución. En el ejemplo que tenemos nosotros simplemente es prender y apagar LEDs. Y ahí nos vamos a Production y ubicamos el archivo .exe como ven ahí. Y están las definiciones en hexadecimales. Se dan la carpeta default production y ahí buscan el nombre del archivo hexadecimal que se genera en el proyecto de la acreditación o en los pasos que tengan que ver con las políticas que se tienen que ver para poder ejecutar esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer doble clic sobre el editor de programas y también acá para poder manipular
el objeto que está dentro del sanitario, que donde más se pueden ubicar estos elementos, o cualquier proyecto, ya sea proyectos para aprender o apagar pasillos o en sanitarios, o también en lugares donde se requieran, o como luces de Navidad, o varios proyectos que se puedan llegar a utilizar. En este caso, vemos que se prende y que se apaga en 500 milisegundos estos LEDs. Como pueden ver ahí, estamos en la etapa de simulación ya. Y están activándose los pines RB0 al RB7. Entonces utilizamos por B y le pasamos todos 1, luego el delay de 500 milisegundos, donde prácticamente ahí ponemos 1500, que es para cambiar la velocidad. Entonces prendemos por 1500 milisegundos y luego apagamos por 500 milisegundos. Fíjense que aquí yo estoy cambiando ya el código, y luego le doy simular acá y van a darse cuenta que como el microcontrolador ya está definido directamente, entonces toma la nueva versión del archivo hexadecimal y lo van a cambiar. Entonces en caliente ustedes están programando y están probando. Entonces es bastante eficiente para algunas de las tareas que trabajamos con microcontroladores. Cualquier cosa que estamos cambiando acá de código ya va a impactar dentro del Proteus. Súper genial es eso. Fíjense que tenía 500 milisegundos y ahora tiene 1500. Entonces es más lento el tema del parpadeo. ¿Okay? Entonces, o bien tienen aquí o bien tienen aquí. Okay. Aquí vamos a ir modificando un poco el código. Bueno, y acá vamos a colocar que también vamos a tener el tris A y el port A, ¿ok? Puede ser port A o bien lo que vamos a usar nosotros, cada uno de sus bits con RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7, que son los 8 bits que se puede utilizar como entrada en este caso del microcontrolador. Bueno, aquí estamos modificando el código para poder habilitar con los procesos de lectura también. Entonces estamos teniendo sensado y actuación, eso es lo que vamos a hacer. Y ahí ven que vamos a usar el RA. Y vamos a colocar si RA, entonces significa que se haya pulsado el pulsador, valga la redundancia, entonces se apretó el pulsador, entonces ahí tenemos que encender los LEDs.
Bueno, y ahí colocamos RA0. Entonces, si se pulsa el pulsador, entonces todos los registros del RB colocamos a 1. Bueno, entonces ahí podemos preguntar por RA1, RA2, RA0, RA1, RA2 y RA3 para completar el ciclo de 4 que tenemos. ¿Ok? Ven ahí, se compiló y funciona súper bien. Sigue con el código anterior funcionando. Bueno, ahí entonces tenemos los 4 pulsadores que ven ahí, RA0, RA1, RA2 y RA3. RA0, RA1, RA2 y RA3. Entonces eso está conectado a los puertos RA1, RA2, RA3 y RA0, como pueden ver ahí. Bueno, y aquí pueden manipular los bits. Entonces, cuando bajamos y mantenemos presionado ese pulsador, entonces va a activarse RA. Al estar conectado, RA1 también hace que interactúe con RB1. ¿Okay? Entonces ya vemos cómo funciona aquí. Mientras tengamos pulsado, entonces va a funcionar eso. Y ahora vamos a continuar para los otros pulsadores. Ya vemos que funciona. Bueno, y ahí vamos a colocar ven entonces lo que estamos haciendo. Entonces, si RA0, entonces colocamos RB1 y si no, apagamos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces se va a prender y apagar a cada parte. Acuérdense que se puede leer por el tris de forma completa, el port de forma completa o por RB, RA1, RA2, así, que es por forma de bits. Entonces aquí, mientras mantengo el pulsador, entonces también a su salida enciendo un LED. Pero acá en este caso solo uno. Y voy a hacer código y voy a duplicar para las 4 salidas que tengo habilitadas. Copio y pego y le cambio de denominación. ¿Ven ahí? RA1, RA2 y RA3. RA0, RA1, RA2 y RA3. Y también tiene que ser su homólogo. RB0,
RB1, RB2 y RB3. Y lo que tengo que cambiar es el valor que está de 0 a 1 para cada uno de ellos. Y se compila y se prueba, ¿ok? Entonces, si aprieto el pulsador, en RA0 se prende el LED que está en RB0. Así sucesivamente para el RB0, RB1, RB2 y RB3. Si no, se apaga completo. Y ahí vemos cómo funciona esto. Bueno, entonces ahí vemos cómo funciona todo este proceso. ¿Ok? Es bastante simple, solo que hay que saber su nomenclatura, que son RA, los RA, los RB o ports. También se denomina port B bits o port bits. En este caso, pueden manipular cualquier tipo de microcontroladores aquí. Podemos simularlo, o bien procesadores con la herramienta Proteus. Proteus, más que una herramienta de diseño de circuitos, es una herramienta muy buena de simulación, especialmente para los microcontroladores. Bueno, ok. Entonces, tenemos la manipulación de bits con nuestra placa virtual, le vamos a llamarle, ok, que está fabricada en Proteus. Y acá solamente va a depender del pulsador que vaya conectando para que pueda funcionar. Bueno, entonces ven todo el proceso de cómo se genera un programa de PIC Microchip, cómo se utiliza eso. La misma cosa pasa con el ANMEL, que es muy parecido al de Microchip, o a la mayoría de los microcontroladores que casi tienen el mismo esquema de funcionamiento. Todo va a depender de qué es lo que uno quiera desarrollar y lo puede integrar a su proyecto. Ven ahí cómo se enciende el RB3. Bueno, continuando cómo queda el proyecto. También los pulsadores pueden hacer doble clic sobre esto y se pega y se queda conectado si quieren probar como si fuera un interruptor. Bueno,
hay varias cosas que se pueden seguir haciendo. Se pueden hacer corrimientos de bits, donde básicamente mover a la izquierda o a la derecha estos bits. Por ejemplo, pueden tener acceso a la mayoría de las funcionalidades del microcontrolador desde la programación directa. Inclusive pueden programar un Atmel teniendo el control que con el Arduino no lo pueden tener. Solo que requieren un poco más de esfuerzo de conocer toda la arquitectura en sí del microcontrolador. Bueno, y acá ven, ya resumiendo todo esto, entonces si se pulsa el pulsador que está en RA0, entonces RB0 queda en 1 y se enciende RB0. Y si no, evidentemente se apaga. Para cada uno de los RA, en este caso solamente usamos la mitad. Bueno, recordando que para cada par tiene su tris A con su port A y su tris B con su port B. Y ahí definimos un 1 para input dentro del tris y un 0 para output dentro del tris. Bueno, esta es toda la configuración entonces del lenguaje en sí que necesitan. Funciona a 4 MHz, pero necesitamos colocar esta etiqueta de guión bajo xtal guión bajo frecuencia. Luego tenemos que tener la librería que está en XC8. Las configuraciones de 8 bits están todas ahí. Y algunas especificaciones que nosotros vamos a necesitar están todas ahí. Aquí podemos ver las definiciones de cada uno de esos elementos. Bueno, RA, si vemos en el Navigate, bueno, tenemos entonces que podemos trabajar con unos bits. Y ven ahí las definiciones de RA0, RA1, RA2, así sucesivamente, y son variables manipuladas por bits. Entonces tienen todas las definiciones de A y B, que son por bits, y si quieren trabajar por byte, sería todo el puerto. Bueno, ahí tienen todas las definiciones de RA y RB. Ven cómo es una unión dentro de un struct de lenguaje C o C++. Esas definiciones.
una unión dentro de un struct. Una unión y luego un struct. Tienen esas definiciones. ¿Ven ahí las definiciones de la unión del struct, del RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 y el RB5 y el último es el RB6, digo RB7? Bueno, ahí tienen la definición de port B bits, que sería un símil de port B o port A. Bueno, acá tienen las definiciones. Ustedes ya no necesitan definir esto, ya está configurado en el XC8. No necesitan duplicar esta información, simplemente es para que puedan ver los registros tanto de entrada como salida. Bueno, ahí tenemos entonces todo el proceso.